Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a las clases sobre la enfermedad mortal de Søren Kierkegaard. Hoy nos adentramos en una parte de la obra que creo que es bastante desconocida, porque al final a Kierkegaard se lo conoce por cuestiones existenciales y como este término de aquí, el pecado, suena bastante cristiano, ¿no? De hecho, es cristiano, pues bueno, es una parte de la obra que no se la ha remarcado tanto en la actualidad. Pero no tenemos que olvidar que Kierkegaard lo que hace en su obra es, bueno, es un fanático cristiano, esto es así, no hay que esconderlo, entonces lo que hace es reivindicar el cristianismo, o lo que él considera que es el cristianismo auténtico, frente a la cristiandad, que es el cristianismo de la Iglesia. Realmente yo creo que, aunque no nos gusten términos como el de pecado, buscadle un sinónimo si queréis, creo que es necesario entender bien, ¿no?, qué entiende Kierkegaard por cristianismo si queremos entender a Kierkegaard. Porque al final, como os digo, la obra de Kierkegaard, por mucho que se quiera reivindicar ciertas cosas de su obra, todas estas cosas hacen referencia y tienen sentido en la medida en que reflejan la lectura del cristianismo que quiere hacer Kierkegaard. Entonces aquí, de hecho, nos plantamos en una parte de la obra donde creo que es lo que más le importa a Kierkegaard. Es lo más importante, esta es mi posición respecto a la obra de Kierkegaard. Lo más importante de la obra de Kierkegaard es esto. Es lo que veremos hoy. Lo que veremos hoy y mañana. Bueno, mañana, el siguiente día que veáis la clase, si es que la veis. Porque toda la teoría, por ejemplo, de la angustia, que ya vimos en el concepto de angustia, toda la teoría de la desesperación, que es brutal, que es increíble, todas estas teorías que hace Kierkegaard, las hace para al final poder explicar de alguna forma lo que es el pecado. Ya vimos en el concepto de angustia que él considera que el pecado no puede explicarse mediante abstracciones, no puede explicarse mediante la ética, no puede explicarse mediante la lógica, no puede explicarse metafísicamente. Bueno, él va poniendo una serie de disciplinas y, por ejemplo, en el concepto de angustia, usa la psicología para explicar las manifestaciones que conlleva el pecado, para poder entender mejor el pecado. Pero es que aquí Kierkegaard va al grano, va al corazón del asunto. Al menos en su modo de ver, ¿eh? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora de la desesperación nos servirá para entender el pecado. Y nos servirá para definir, si queréis, lo que es el pecado. Definición que no niega al mismo tiempo al individuo, que eso es lo que quiere siempre evitar Kierkegaard. Porque al final, Kierkegaard lo que defiende es que todos somos un individuo, una existencia, un ser, un yo, ante Dios. Y Dios no nos ve como una masa, como algo, como materia, ¿no?, sino que nos ve en tanto que individuos. Y entender al ser humano es entender la relación que tiene cada individuo con Dios. Es cierto que podemos hacer sociología, es cierto que podemos hacer teorías respecto a, bueno, a cómo se manifiesta esta posición ante Dios en sociedades, ¿vale? Esto, de hecho, lo hace Kierkegaard mismo. Pero al final, para entender bien a una persona, para realmente comprender la subjetividad de una persona, tiene que entenderse individualmente. Y Kierkegaard, en muchas obras que tiene, dice directamente que el pecado es lo que hace individual al individuo. Es lo que hace individual a la existencia. La posibilidad de pecado, claro. Entonces, bueno, ya vimos en el concepto de angustia que el pecado está ligado inherentemente a la libertad y en tanto que somos seres libres, somos seres potencialmente pecadores y somos seres, de hecho, esencialmente culpables, ¿vale? Esto, si queréis ver, bueno, pues os podéis ver las clases del concepto de angustia, pero que sepáis que aunque ahora hagamos una serie de definiciones sobre lo que es el pecado, para Kierkegaard, y es de lo más importante para él, esto no niega justamente que lo que es el pecado es algo puramente individual en nosotros. El pecado, y lo define tal cual cuando llega en esta parte de la obra Kierkegaard, el pecado es identidad, símbolo de identidad, es lo mismo que la desesperación. Pum, tal cual. Vamos a apuntarlo así porque él lo dice así. Y lo defiende así, ¿eh? O sea, no es que lo diga y luego se olvide. El pecado es la desesperación.
Vamos a ver poco a poco qué quiere decir esto. Porque dices, bueno, acabamos de ver toda la teoría de la desesperación y qué tiene que ver el pecado. Bueno, lo que nos quiere decir Kierkegaard es que el pecado no es un acto concreto, no es un acto concreto inmoral, ¿no? Pues, yo qué sé, pegar a alguien, esto no es el pecado, sino el pecado es la forma de existencia, la forma de subjetividad que nos lleva a ello. Es lo que hace posible el conjunto de actos inmorales, ¿vale? Por tanto, el pecado no es, para entender lo que es el pecado no es que yo un día trate mal pues a alguien, ¿no? Con mala folla, sino el pecado es la posición que yo tengo respecto a mí mismo, mi subjetividad, es decir, cómo yo me posiciono en la existencia, ¿vale? Para que en una situación concreta yo tienda o vea posible o vea correcto hacer eso. Es decir, hablarle mal, tratar mal a esa persona. El pecado, por tanto, es una cuestión de conciencia. Vamos a ponerlo aquí. Es una cuestión de conciencia. Es una cuestión existencial. Es una cuestión de conciencia. Y para Kierkegaard, el hecho de que ser pecador sea una cuestión de conciencia es algo que se lo tenemos que atribuir, y esto lo podéis discutir, a mí, ya os digo, me da igual, la lectura histórica, quiero decir, no es lo que especialmente me interesa, pero para Kierkegaard esto lo tenemos que atribuir al cristianismo. Y lo tenemos que atribuir, de hecho, a Cristo, ¿vale? Porque anteriormente, según él, los paganos no reconocían en ellos a Dios. No reconocían, bueno, eran politeístas. Y, a ver, también os digo, o sea, Kierkegaard no tenía demasiado conocimiento de historia de las religiones, creo, vamos, a nivel oriental. Pero en cualquier caso, que eran politeístas y no reconocían un Dios que sea el Dios cristiano, que es el bien y es la verdad. Entonces, los paganos se movían con categorías sensibles directa o indirectamente, más refinados o menos refinados. Con lo que el pecado, lo que estaba mal, no podía ser una cuestión de intención, de, no, es que yo conscientemente hice eso y lo que está mal fue la intención de haber hecho eso, no lo que hiciste, sino la intención, lo que estabas haciendo, ¿no? El que seas mala persona. Claro, esa mentalidad, para Kierkegaard, no puede ser una mentalidad que encontremos en un grado suficiente en los paganos o antes de Cristo, ¿vale? Entonces, para Kierkegaard, esta comprensión del pecado y del mal es una comprensión propiamente cristiana, ¿vale? Si entendemos mejor por qué el pecado es lo mismo que la desesperación, si nos fijamos y recordamos las clases que hicimos sobre la desesperación, veremos que en toda desesperación, no puedo abrir el rotulador, vale, en toda desesperación hay de alguna forma, una negación de Dios. En algún grado. Por ejemplo, y esto entendiendo evidentemente a Dios como el bien, como la verdad. Por ejemplo, vimos, ¿no?, que cuando falta conciencia, cuando hay falta de espíritu, la persona ni tan solo reconoce el bien en ella, ni tan solo reconoce que es capaz de hacer el bien. Por tanto, hay una negación de Dios, ¿no? Vimos también que cuando empezamos a ser conscientes, empezamos a reconocer nuestra libertad, pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que nos veamos incapaces de ejercer la libertad y, por tanto, somos demoníacos en el sentido de que no somos capaces de ir más allá o de reconocer ciertas cosas porque nos da miedo las consecuencias en nuestra vida, seguimos siendo cobardes y, por tanto, negamos que Dios sea lo supremo, ¿no? Si no soy capaz de actuar en el amor, si no soy capaz de poner esto como el bien supremo, es porque no lo reconozco a nivel práctico, ¿no? Bien, y también las personas que desesperan creyéndose, pues, portadoras de un bien abstracto que no se puede concretar, esto lo vimos en la última clase, pues también son personas demoníacas, de hecho, más demoníacas aún, y de hecho son personas que al final negan a Dios porque no son capaces de entrar en el barro, ¿no?,
y ejercer el bien en lo concreto. Bueno, toda desesperación es, por tanto, en alguna medida, una negación de Dios y, diría Kierkegaard, delante de Dios, porque todos somos sujetos delante de Dios, ¿vale? Todos tenemos subjetividad, esta subjetividad, porque participamos de alguna forma de este Dios infinito, ¿no? Pues, como os decía, toda desesperación es una negación de Dios, de alguna forma. Y, de hecho, toda negación de Dios y toda desesperación es una falta de fe. Pongo esto que es la negación, el símbolo de negación, para que lo entendáis. Es una falta de fe. Por tanto, toda conciencia, que decíamos, toda conciencia sin fe es desesperación, toda conciencia que niega a Dios, toda conciencia que le falte fe, es una conciencia pecadora. Es lo que posibilita el pecado, porque es lo que nos hace resistirnos a hacer el bien. Fácil, en verdad. Ahora ya se empieza, yo creo que es mucho más fácil de entender, ¿no? Claro, aquí vemos que Kierkegaard está entendiendo, evidentemente, la comprensión de Dios, ¿no? El reconocimiento de Dios como algo práctico. Y esto dedica bastantes páginas a discutir sobre esto, sobre la cuestión de que el cristianismo, para él, introdujo que el conocimiento, que la verdad, es una cuestión práctica. Esto los paganos, y pone el ejemplo de Sócrates, que a Sócrates le tenía bastante consideración, ¿vale? Pero le critica cosas, claro, porque no era antes de Cristo, entonces eso no, no puede llegar al bien supremo, ¿no? Pero que Sócrates, ¿no?, defendía la teoría, y Platón defendían la teoría del intelectualismo moral, que nos dice que se peca, no usaban ese término, pero se hace mal por ignorancia. Cuando realmente comprendes el bien, cuando comprendes la verdad que tiene que ver con la idea del bien, que lo estructura todo, entonces necesariamente haces el bien. Porque si no te haces daño a ti mismo. Eso es un poco muy resumido, ¿vale? O sea, cogedlo simplemente para entender lo que diré ahora. La teoría del intelectualismo moral. Claro, Kierkegaard dice es que esto le faltan cosas. Le falta, concretamente, una comprensión realmente práctica de la verdad, del conocimiento y, de hecho, de lo supremo. No hace falta decir que, por ejemplo, Aristóteles pues es una persona que peca, peca, no es la mejor palabra para usar, pero ya me entendéis, que cae justamente y especialmente en eso, ¿no? En entender la verdad como algo teórico. Platón y compañía, ¿no?, caían en ese error. Y el cristianismo justamente pone al reconocimiento de Dios, ¿no?, a la fe, ¿no?, a la fe, como podríamos decir incluso, porque la fe al final es reconocer, ¿no?, la existencia de Dios, reconocer que el bien es lo supremo, reconocer que el amor es lo supremo, reconocer que todo principio de vida es el amor. ¿Vale? Pues bueno, la fe al final sería, podríamos definirla como un acto de conciencia que estructura toda nuestra vida y que la estructura en relación con entender, comprender realmente, vitalmente, y aquí está el punto, que Dios es amor, que el principio último de todo es ello, es esto. Y esta comprensión, este acto de fe, como os decía, no es que yo lo comprenda como hicieron pues, los escolásticos, como hicieron tantos filósofos que quisieron demostrar la existencia de Dios mediante argumentos ridículos. No es eso, sino que es una comprensión vital. Y como es una comprensión vital, yo puedo negarme a ello, conscientemente. El pecado, justamente, es un acto de conciencia, porque es la desesperación, es un no querer reconocer. Yo puedo tener señales, pruebas de que efectivamente Dios, el bien, existe, pero puedo demoníacamente resistirme a realmente comprenderlo. Y aquí está el punto. La vida en la fe es justamente una vida que se salva
constantemente, con el acto de conciencia de reconocer vitalmente, y no es que, no, sí, es que yo creo en Dios. ¿Pero qué quiere decir que creas en Dios? ¿Qué quiere decir? Porque si quiere decir que vas a misa, claro, si quiere decir eso, sinceramente, poco podemos decir que tengas fe. La fe no es en creer que hay algo terrenal que nos puede beneficiar y que nos acompaña. No. No, esto es ridículo. Esto es infantil. Esto es completamente infantil. Esto es anticristiano. Aunque Kierkegaard no lo dice tan claramente, porque él, ya lo veremos en la última clase, no acaba de atreverse a negar ciertas cosas del cristianismo. Pero podemos decir claramente que entender que un Dios nos puede ayudar en el sentido terrenal es blasfemia. es blasfemia, no es fe. Seguimos atrapados en la desesperación, claro que sí. Seguimos atrapados en movernos por categorías sensibles y ponemos algo todopoderoso que, de hecho, algo todopoderoso en el que ponemos la esperanza y la fe, ¿no? Pero que no es en el bien. Porque yo espero algo a cambio. Si espero algo a cambio, chavales, siento decirlo, pero no es el bien supremo eso. Yo del bien supremo espero el bien supremo. Lo espero a él mismo. Entonces la fe es lo que nos salva. Nos salva de la desesperación, nos salva, por tanto, del pecado. Nos salva del pecado cada vez que yo constantemente me mantengo vitalmente en ella. Es un acto, es un esfuerzo. Visto esto, ¿no? Podemos concluir, pues, que el pecado es una cuestión de fe y que, de hecho, el pecado es exactamente lo contrario que la fe. Fe y pecado son las dos formas de conciencia, a grosso modo, ¿no?, posibles en la vida humana, en el espíritu humano, en la subjetividad humana. La fe sería apoyarse en la realización del bien, apoyarse en ese Dios, ¿no?, que es el amor y querer realmente practicarlo. Y el pecado, la desesperación, sería no poner aquello como lo supremo y ponerse excusas y moverse, de hecho, por egoísmo, ¿no? Estas serían las dos formas. Y la única que nos salva, según Kierkegaard, es esta de aquí, es la fe. Todo lo demás es crearse fantasmas. Todo lo demás es angustia. Todo lo demás es miedo, es vivir en el miedo de que me pueda pasar algo, porque al final, si no pongo lo supremo, el bien, tendré miedo a sufrir. Es lo que caracteriza sobre todo a estas personas, el miedo al sufrimiento. Si yo, en cambio, estoy en la fe, yo estoy dispuesta a sufrirlo todo por el bien. Y no me malentendáis, no estoy diciendo aquí sufrir por la patria, sufrir por lo que queráis, constructo conceptual que queráis poner aquí. No, no es eso. No va por ahí. De hecho, Kierkegaard critica eso. Eso sería una desesperación, ¿vale? Sería, de hecho, una desesperación porque pones a Dios en otra cosa. Que, por cierto, los que leáis a Nietzsche, los que conozcáis a Nietzsche, ya veis que, en fin, a mi modo de ver, Kierkegaard le da bastantes vueltas en cuanto a la lectura existencial y me parece mucho más interesante. De hecho, la respuesta que nos da Kierkegaard a todo, bueno, es la que yo defiendo, básicamente. No defiendo el ultraindividualismo maligno, ¿no?, podríamos decir, de Nietzsche, ¿no? Bien, pues eso, a lo que íbamos. Que el pecado es lo contrario a la fe y que son las dos formas reales de vivir la vida, de querer vivir la vida. Finalmente, para acabar esta clase de hoy, tan interesante, vamos a ver muy rápidamente tres conceptos que le parecen a Kierkegaard súper importantes para entender, por un lado, la fe y, por otro lado, el cristianismo auténtico. Estos tres conceptos son, voy a coger el rojo, son el de la paradoja, el del escándalo, que son conceptos que veréis muy a menudo en su obra, de hecho, de cualquier etapa. Y el absurdo.
Aquí se toma la molestia de explicarlos un poco. Yo voy a hacer un resumen rápido. La paradoja, por ejemplo, ¿vale? Es un concepto que se usa mucho en filosofía cristiana. O sea, no es que sea de Kierkegaard especialmente. Pero bueno, a lo que se refiere la paradoja es que el cristianismo y, de hecho, todo lo que tiene que ver con Dios es paradójico en algún sentido. Si nos vamos, por ejemplo, a referencias bíblicas, bueno, pues hay que morir para vivir, ¿no? Hay que, de alguna forma, renunciar a uno mismo para llegar a ser sí mismo, si queréis. Esto es paradójico. ¿Qué quiere decir paradójico? Que de un conjunto de premisas que parece que lleven a un lado, van al contrario. Pues esto es lo que caracteriza, según Kierkegaard y otros muchos autores cristianos, a el cristianismo. Fijaros, la desesperación es paradójica. Yo tengo que adentrarme en la desesperación, ¿no? Profundizar en ello, en la conciencia, en ir purgando poco a poco todo lo que no tengo realmente de fe para realmente finalmente llegar a la fe. Si yo no paso por este proceso demoníaco, no puedo llegar a la salvación. Es paradójico. Es paradójico. Simplemente como resumen, la paradoja, el morir para vivir, ¿no? No en el sentido terrenal, sino pues, por ejemplo, Kierkegaard lo dice en algún discurso, ¿no? Para recibir la esperanza como virtud teologal, tengo que matar todas las esperanzas, pero esperanzas terrenales, ¿no? Siempre juegan con esto. El maestro Eckhart, por ejemplo, que dice, ¿no? Vaciar el alma para recibir el Espíritu Santo. O también, pues, San Agustín, ¿no? El olvido de sí te lleva al encontrarse con sí mismo. Todo esto son juegos paradójicos, ¿no? Que acompañan la filosofía cristiana. Bien. En lo que refiere al absurdo, y acabaremos con el escándalo. El absurdo. El absurdo, bueno, es fácil de explicar. Dice Kierkegaard que el cristianismo es absurdo. Punto, ya está, podemos acabar. No, pero te lo dice en serio, ¿eh? Es absurdo, ¿por qué? Porque reconoce a Dios. ¿Y qué pasa si reconoce a Dios? Que Dios, dice Kierkegaard tal cual, es una medida infinita, es lo infinito, para entender la realidad, que choca frontalmente con la lógica humana. Una lógica que, según Kierkegaard, solo nos puede llevar a la prudencia como actitud vital, no la fe, sino la prudencia, calcular las cosas, ¿no? Ver lo que me sale a cuenta, lo que no sale a cuenta, la prudencia y, de hecho, pues el eudemonismo, podríamos decir. Es decir, en poner el bienestar como lo supremo. Esto es la lógica humana, una medida finita, una medida que no viene de Dios. Pero la medida de la existencia que viene de Dios es lo infinito y es absurda a los ojos de la lógica humana. Es absurdo. Lo que hizo Cristo es absurdo. Esta es un poco la idea, ¿no? Vivir en la fe es visto por la gente que no vive en la fe como una auténtica chaladura. Sí, pero bueno, ellos viven desesperadamente. No son capaces de ver realmente lo que está pasando allí. Y diré más, Kierkegaard, en un discurso de las obras del amor, discurso, por cierto, que en el último curso que hice de primero de bachillerato lo puse como lectura. Es que es brutal, ese discurso es brutal. Kierkegaard enlaza la caridad con la fe, cosa que ya hace en las cartas de San Pablo, ¿no? Y allí nos dice, mira, del conocimiento, el conocimiento entendido de forma normal, ¿eh? O sea, no el conocimiento de Dios y todo eso, no. Del conocimiento se pueden sacar conclusiones contrarias. Es indiferente el conocimiento. Yo puedo ver que del conocimiento del mundo, concluir que no hay que confiar en la gente, pero también puedo concluir que hay que confiar en la gente. Yo siempre puedo decir, por ejemplo, no, es que esta persona que actúa de esta forma, en verdad, lo que le pasa es que no ha reconocido bien, ¿no?, lo eterno que hay en él. Y hay que ayudarla. Yo puedo hablar así. O también puedo hablar, mira, es que esta persona es un egoísta de mierda y en verdad, en el fondo, es mala persona. Y cuando te hable bien o cuando te pida algo, te haga algún favor, será porque luego te quiere pedir algo. Ambas conclusiones son válidas desde la información impersonal.
lo que hace pasar de las premisas a la conclusión en la vida, que la vida es práctica, joder, que la vida es práctica, pues en la vida es nuestra posición vital. Eso es lo que va de las premisas a la conclusión. No es una cuestión meramente técnica, no es una cuestión meramente teórica. Y aquí es donde la fe juega el papel, ¿no? Y aquí es donde la gente que vive sin fe no entiende y ve absurda la actitud de la gente con fe. Y aquí acabamos con el último concepto, que justamente se entiende a partir de este, que es el de escándalo. La posibilidad de escándalo es una posibilidad inherentemente humana. ¿Y qué es el escándalo? El escándalo es, escandalizarse es, bueno, ver como inaceptable, como escandaloso, ¿no? Un acto que viene desde la fe. Si os fijáis, a Jesucristo, ¿no? Pues lo mataron. Y Jesucristo creó evidentemente admiración, creó adeptos, pero creó también escandalizados. Creó escándalo. Cuando tú haces el bien, necesariamente, en tanto que la gente vive en el pecado, no todos, pero quiero decir, mucha gente vive en la desesperación, esta gente seguramente se escandalizará y te verán como un enemigo. Así lo digo, te verán como un enemigo. Al mal, a lo demoníaco, ve el bien como lo contrario, lo enemigo, lo que lo saca de allí. Y lo demoníaco no quiere salir, ¿no? Se quiere mantener en lo demoníaco y matará aquello que lo intenta sacar de allí. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, cuanto más demoníaco, más escandalizado estarás de una persona que haga el bien. Pero nos dice Kierkegaard, ya. Pero es que fíjate, el que se escandaliza, en el fondo, admira de alguna forma a la persona que hace el bien, porque reconoce que está haciendo eso desde una posición que pone en peligro su posición. Brutal, es así. O sea, de alguna forma estás poniendo en peligro mi forma de vida. En este canal hemos defendido, por ejemplo, no es broma, el poliamor como la forma ética, la forma moral de llevar las relaciones y de entender la vida directamente, ¿eh? O sea, así de bestia soy. Por razones que, bueno, si queréis miraros el canal, pero básicamente por razones como que el amor es lo más importante, por tanto, limitar el amor en la otra persona es no querer a la otra persona. Ya está, fácil de argumentar. Pero el caso que, si tú hablas de esto con personas monógamas, es decir, con la mayoría de personas, el problema que tendrás, entre otros, es que se escandalizarán. Crea escándalo. Crea escándalo. No os contaré situaciones, pero os las podéis imaginar, ¿no? Decenas de situaciones donde el escándalo de la persona la ha llevado a querer el mal en mí, tal cual. A querer destruir la posición que yo estoy defendiendo y, de hecho, a querer ridiculizar mis relaciones. Así, tal cual. Crea escándalo. El bien crea escándalo. Es así. No quiere decir esto, a nivel lógico, que solo el bien cree escándalo. Otras cosas pueden crear escándalo. Yo esto no lo niego, ¿vale? Pero sí que es cierto que el bien crea escándalo en aquellas personas que viven desesperadamente, en la desesperación. Pues ya está. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayáis disfrutado y aprendido. Y si no, pues me sabe mal, pero no sé qué deciros. Venga, va. Adiós.